Haz Noticias te informa mejor. La información del San Jorge en Haz Noticias. Las 6 de la mañana más 37 minutos, 6 de la mañana más 37 minutos. Escuchas Haz Noticias a través de radioúnica.com, Radio Interactiva, Noticias NBC Costa Caribe para Córdoba, Colombia y el mundo. Gracias a nuestros oyentes que nos siguen a través de www.radioúnica.com. Hoy tenemos invitada especial aquí en Haz Noticias, el informativo de la mañana a través de radioúnica.com, la poderosa del San Jorge, originando desde la ciudad bella y cordial del departamento de Córdoba. Vamos a tener como invitada a Dorina Chá Hernández. Ella es candidata al Senado por la lista del Pacto Histórico. Hoy la tenemos como invitada especial aquí en Haz Noticias. Cabe indicar que Dorina Chá Hernández es una mujer de origen palenquera, nacida en la ciudad de Cartagena en 1966. Pues se ha destacado en diferentes escenarios de la vida. Ha sido representante a la Cámara por el departamento de Bolívar en el actual periodo 2022-2026 y candidata al Senado en esta oportunidad, identificada con él. Está en la lista, pues, porque esta lista es cerrada en el número 39, en la casilla número 39 de la lista cerrada del Pacto Histórico. Es una líder en educación, cultura afrocolombiana y defensa de los derechos étnicos. Su formación académica es licenciada en Administración Educativa. Tiene un posgrado, un magíster en Educación Comunitaria y también un doctorado en Ciencias de la Educación. Es especialista en Historia, Patrimonio y Etnoeducación. Tiene una trayectoria a nivel político, igualmente a nivel comunitario. Fue ponente fundamental para que San Basilio de Palenque fuera declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO 2003-2004. Y en la gestión pública pues fue coordinadora nacional etnocultural en el Ministerio de Educación y directora de la Cultura de la Gobernación de Bolívar. Su liderazgo social ha impulsado organizaciones de mujeres palenqueras. Igualmente es una figura central del proceso de comunidades negras. Coordinó el Comité de Patrimonio Inmaterial de la Champeta 2020 y pues ha estado en la actividad legislativa, como lo decía, hasta el actual periodo 2022-2026. La saludamos a esta hora de la mañana a ella a través de radioúnica.com, la poderosa del San Jorge. Muy buenos días, bienvenida a Haz Noticias, la alternativa informativa de Planeta Rica del San Jorge. La saludamos a esta hora de la mañana. Vamos a activar el micrófono ahí para poderla escuchar a través de radioúnica.com, Radio Interactiva NBC Costa Caribe para Córdoba, Colombia y el mundo. Buenos días, saludo cordial a esta hora de la mañana. Así naría a toda la gente, sí, lo que se escuchaba en dito para abuela tacucutú, jubilante. Bueno, sí, buenos días a usted, a Radio Única, a toda su mesa de trabajo, por permitirme esta invitación. Allí pues les di un saludo en esa lengua palenquera, que es la lengua que se creó durante la época del sistema colonial como una lengua de resistencia, de libertad y de dignidad, como son los palenques en América Latina y en particular de donde yo soy oriunda, Palenque de San Basilio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a usted por compartir con nosotros a esta hora de la mañana su tiempo. Bueno, usted actualmente es representante a la Cámara por el departamento de Bolívar. ¿En qué se ha centrado su trabajo legislativo en este cuatrenio que está por culminar, doña Dorina Chá Hernández? Bueno, sí, pues agradecerle a todos los electores de mi departamento Bolívar y del país que a bien tuvieron para elegirnos y para poder llevar por primera vez la voz y la decisión de una palenquera en el Congreso de la República. Nunca antes habíamos estado en el Congreso de la República después de que Palenque fue el primer pueblo libre de las Américas, donde se firmó el primer acuerdo de paz entre nuestros descendientes africanos y africanas
con la corona española, como lo dice el Joe Arroyo en los años 1600. Nunca habíamos estado en el Congreso, por lo tanto, mi liderazgo, mi trabajo en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, fue con la firme decisión y claridad de defender los pueblos, de ser la voz de los pueblos, la voz de aquellos que hemos sido históricamente excluidos, haciendo debates de control político para poner en ese debate público nacional esas necesidades y transformaciones estructurales de los pueblos. En particular, por ejemplo, allí trabajamos conjuntamente con la Comisión Legal Afro para elevar a Palenque municipio especial, porque nos explica que siendo mi pueblo el primer pueblo libre de América, como un ejemplo para no solo para Colombia, sino para América, para el mundo. Desde Palenque nosotros y esa historia podemos ver cómo se hace y cómo se hizo la resistencia, cómo pudimos ser, digamos, unos 3 siglos primeros libres de las Américas. Fuimos una república independiente. Allí sabemos lo que es hoy todavía la libertad, lo que es la dignidad. Por eso nuestro presidente Petro cada vez que puede lo señala como ese ejemplo, como ese legado, como ese referente que hoy los colombianos y colombianas debemos seguir y no estar arrodillados ante ninguna potencia, Estados Unidos, ni ante el gran capital colombiano. Eso lo hicimos desde el Congreso. Allí hemos sido la voz de los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros. Y lo hemos logrado concretar con que Palenque sea municipio. Ese hecho de poder expedir esa ley de la República, que hoy ha sido torpedeada por la administración de la gobernación de Bolívar, quien no ha podido avanzar, quien ha improvisado, quien no ha podido concretar que realmente podamos llevar a Palenque municipio, porque nosotros sabemos que a la Asamblea Departamental es la que le corresponde crear los municipios, pero por Palenque ser ese primer pueblo libre de América, por ser patrimonio oral intangible de la humanidad, en el que participamos como palenqueros y palenqueras, el que lideramos, en el que yo también fui una pieza clave en ese proceso protagónico de que podamos ser patrimonio inmaterial de la humanidad y que no podíamos desaparecer. Hoy la gobernación de Bolívar no ha podido hacer lo que le corresponde para que una consulta popular se haga antes de que la Asamblea realmente pueda discutir y aprobar esa ordenanza, que fue lo que autorizó esa ley que aprobamos en el Congreso de la República, al igual que el Ministerio del Interior, hacer la consulta previa por ser un pueblo étnico. Entonces yo he sido una de las voces constante, permanente, firme, fuerte en defender a los pueblos, a los sectores sociales en el Congreso. He sido una de las voces en el Congreso del Caribe colombiano, más sonada, más escuchada en materia de defender las leyes para los pueblos, en materia de debate de control político, como ahorita lo voy a señalar, en materia de las defensas de lo que tiene que ver con las reformas sociales. He sido una defensora como una gata boca arriba de la reforma a la salud, hundida una y otra vez en el Congreso de la República, en la Comisión Séptima, en la Comisión Séptima, sobre todo de Senado, por congresistas del departamento de Bolívar y muchos del Caribe colombiano. Pero también he sido una defensora de la reforma laboral. Allí está mi voz en ese debate de la reforma laboral, una y otra vez diciendo que esa reforma laboral es para la mayoría de los pueblos, de los sectores oprimidos, los sectores que no han podido dignificar sus recursos, su economía.
pero también la defensora de la reforma pensional. Allí hemos estado trabajando firmemente también por la cultura. Yo logré sacar una ley, que es la ley que dignifica el bullerengue, las cantautoras, los cantautores del bullerengue, que no es un secreto en nuestro país, como en las plazas públicas, nuestros cantautoras, nuestras cantadoras y cantadores, nuestras bailarinas de nuestras músicas tradicionales se presentan en las plazas públicas, se tienen que quitar el sombrero o la gorra para que le den como si fuera una limosna y no como un elemento esencial de nuestra identidad, de hacer de Colombia y del Caribe esa potencia que nos identifica y esa defensa de nuestros territorios. Allí es una ley ya de la República para los bailes cantados, pero también en materia de deporte. Logré también sacar una ley de la República donde reconoce el Día del Deportista y reivindica derechos de nuestros deportistas que también, por lo general, mueren en la miseria, como también mueren nuestros artistas, nuestros cultores. Por eso también me he preocupado por ese tema. El 28 de octubre, el día que Antonio Cervantes Quipambelé se coronó campeón mundial, es el Día Nacional del Deportista y con ello los derechos para nuestros deportistas. Pero también soy la autora de la ley que logra profesionalizar el boxeo en nuestro país, que sabemos cómo ha caído en decadencia, cómo hay un tráfico fuerte en la contratación de nuestros boxeadores. Y también allí he sido la defensora en materia de educación, en la reforma orgánica de la educación que logró hundirse, pero también en el estatuto del etnoeducador, para que la etnoeducación en nuestro país no siga siendo marginal, no siga a la espalda de la institucionalidad o ocasionalmente atendida como se ha dado en los gobiernos y sea una política pública. Allí ya logramos aprobar de los 4 debates que deben surtir el estatuto del etnoeducador, que además es una orden, es una sentencia que desde 2016 no se había podido cumplir. Ese proyecto de ley debe surtir 4 debates y ahí yo soy una de las ponentes y ya lleva 2 debates. Vamos ahorita a partir del 16 de marzo a que pueda surtir los 2 debates en el Senado de la República. Esperamos que los senadores que han estado en los pueblos negros logrando sacar votos para elegirse, en el pueblo de campesinado, en los pueblos indígenas, en los sectores populares que yo he defendido, asuman y realmente puedan aprobar esa ley del Estatuto del Etnoeducador para que la etnoeducación no esté solo dependiendo de las organizaciones de los pueblos negros indígenas, sino que sea una política pública nacional. En materia de educación también soy la autora del proyecto de ley que crea la Universidad de los Sures. Y esa Universidad de los Sures, que la propuesta de la ley es que tenga su sede principal en Arenal, sur de Bolívar, pero que cobija los sures de Córdoba, los sures de Sucre, los sures incluso de Antioquia, del Magdalena Medio, que no tiene una universidad pública. Allí ya surgió el primer debate esa Universidad de los Sures. Entonces, ahí hemos estado como esa voz, con claridad, como una nieta de Benco Biojó, defendiendo los pueblos que necesitan equidad, que necesitan igualdad y que necesitan ser atendidos y que históricamente han sido en esa línea de la desigualdad en nuestro país. Doctora Dorina Cham Hernández, teniendo en cuenta que pues usted actualmente es representante de la Cámara, ¿por qué se toma esta decisión de aspirar al Senado de la República, de dar este salto, podríamos llamarlo así? ¿Y cuáles son sus principales propuestas para Senado de la República? Nosotros que no nos definimos sola, porque yo soy principalmente una lideresa social y cultural, como le agradezco a usted, lo anunció cuando abrió esta entrevista. Yo vengo del proceso de los movimientos sociales, de las comunidades negras del país y de los sectores populares. Desde que yo hacía, antes llamábamos 8º grado,
sino tercer grado de bachillerato, yo vengo articulada a las dinámicas del movimiento social afrocolombiano. Es decir, he dedicado mi vida al liderazgo social y cultural en el país, desde mi pueblo San Basilio de Palenque, desde esas formas organizativas tradicionales de Palenque, que son los cuadros o las juntas, donde nosotros aprendemos el liderazgo e incluso aprendemos a defendernos físicamente, por eso somos la cuna de los campeones mundiales, y desde allí participé luego en el Movimiento Nacional Cimarrón y luego en el PCN, en el proceso de comunidades negras, cuando la constituyente hicimos parte, y yo hice parte, de que fuéramos incluidos y nos dimos la pelea con marcha, con protesta, para que los pueblos negros fuéramos reconocidos en la Constitución del 91. Todo esto para decirle que en conversaciones, en reuniones con las organizaciones en las que yo he venido participando, decidimos que debíamos dar el salto al Senado de la República para que también muchos otros líderes y lideresas pudiéramos acompañar, pudieran también lanzarse a la Cámara y después de haber tenido vicepresidenta, pudiéramos también seguir teniendo esta voz en el Senado de la República. Por eso estamos invitando a los pueblos, así como lo hemos venido haciendo históricamente desde nuestro liderazgo, desde las organizaciones y en la Cámara de Representantes hoy, que acompañen esa lista cerrada del pacto histórico, que es la lista de Iván Cepeda, para que Iván Cepeda pueda tener mayoría del pueblo en el Congreso, porque ya sabemos que las mayorías de la oposición, de los mega ricos de este país, de los que son financiados por las empresas, se han opuesto de manera descarada, y el pueblo así lo ha visto, pensando que el pueblo todavía es ignorante y que le va a salir a votar masivamente por la lista de Iván Cepeda al Congreso de la República. La lista de Cámara solamente marcando el logo de pacto histórico, no hay que buscar rostro, número, el logo de pacto histórico a la Cámara, el logo de pacto histórico al Senado, solicitando esos dos tarjetones. Porque mi postura para el Senado es que sigamos atendiendo los problemas estructurales del país y llevarlo al Congreso de la República, que el país sepa, que el país no siga legitimando, por ejemplo, las desapariciones de mujeres, como se dan en la ciudad de Cartagena, como se da en otras ciudades del país, como en Medellín, como en Cali y muchas otras ciudades del Caribe colombiano. Desaparecen, nos quitan, las quitan de nuestras calles del centro histórico de Cartagena, jóvenes, hombres, principalmente la mayoría negros y negras. Es prácticamente nuevamente estamos asistiendo, viviendo la trata de personas. ¿Hasta cuándo? Nuestros abuelos y abuelas africanas fueron secuestrados, fueron producto de esa trata, y hoy todavía en el pleno siglo en que estamos, siguen nuevamente la trata. Yo he sido esa voz fuerte en el Congreso de la República, en las calles, en el centro de Cartagena, en el Ministerio de Justicia, con el Ministerio del Interior, para que no siga esa trata y se investigue y no siga en la impunidad la desaparición de mujeres y de jóvenes, principalmente negros, de los sectores populares, en el cual la alcaldía de Cartagena no ha hecho absolutamente nada. Todo lo contrario, ha revictimizado esas desapariciones. Por eso seguiré en el Congreso de la República, en el Senado, si el pueblo colombiano así también lo decide, defendiendo esa causa. 6 de la mañana más 56 minutos. Gracias, doña Dorina Chá Hernández, por acompañarnos en esta mañana, por estar con nosotros a esta hora. Seguiremos dialogando con usted posteriormente para seguir ampliando todo el trabajo. Tiene un trabajo interesante. Mil gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana aquí en radioúnica.com, el informativo Las Noticias. Un abrazo. Muchísimas gracias. Allí seguiremos también defendiendo el agua potable que no hay en nuestro país, la economía popular.
Vamos, pueblo, este 8 de marzo no olvide pedir 2 tarjetones y marcar allí el logo del Pacto Histórico en Cámara y en Senado. Necesitamos llenar ese Congreso de Pueblo para defender y cerrar y profundizar en el trabajo que inició nuestro presidente Gustavo Petro, y el 31 de mayo a elegir en primera vuelta a Iván Cepeda. Muchas gracias a ustedes, Radio Única, y pues aquí a la orden siempre, y gracias a ustedes como mesa. Ahí estaba con ustedes a esta hora de la mañana la aspirante al Senado Dorina Chá Hernández, candidata al Senado por el Pacto Histórico, identificada en la lista con el número 39, o está en la lista en la posición número 39 de esa lista. Este es Haz Noticias, el informativo de la mañana a través de radioúnica.com, Radio Interactiva Noticias NBC.